Hola, soy Oscar Mata, seguimos estudiando la declaración de fe número 7 de la Iglesia de Dios, los 10 mandamientos. La universalidad de los 10 mandamientos se ve en el hecho de que Dios dio estos mandamientos a una multitud mezclada. Sí, porque muchos cuando ven el panorama del pueblo al pie del monte Sinaí esperando que Moisés descendiera, piensan muchos que solo eran los israelitas. No, si usted lee la historia en las escrituras, va a ver que una multitud mezclada de diferentes naciones se fueron con ellos también, y ellos también recibieron estos 10 mandamientos y debían cumplirla. Pero se ve aún más profundamente en esta declaración del predicador en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí el predicador en el libro de Eclesiastés no está diciendo que guardar los mandamientos, temer a Dios y guardar los mandamientos es el todo de los judíos, es el todo de los israelitas. No, el guardar los mandamientos, el temer a Dios es el todo del hombre, el ser humano en general. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es aún el deber del género humano, no solamente de los judíos, como algunos piensan. ¿Por qué? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, todos los seres humanos hemos pecado y todos somos responsables del pecado. Siempre en Romanos capítulo 3 dice en el verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, ¿quiénes son estos? Al final, la ley se dirige a todos. ¿Por qué? Porque como termina Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo ser humano y toda boca vive bajo la ley, culpable ante Dios por transgredir su ley moral. Sí, ese discurso repetido y recontrarrepetido de que la ley de los mandamientos era exclusivamente para el pueblo de Israel. En muchos pasajes, al leerlos como se debe, interpretarlos como se debe, usted va a encontrar que no está hablando de los judíos. Ya en el Nuevo Testamento esto lo está empleando para toda la humanidad. Todos somos culpables ante Dios por transgredir esa ley, a menos que o hasta que sean salvos por medio del perdón de pecados, cubiertos por la sangre de Cristo. Quiere decir que aquel que no ha sido cubierto por la sangre de Cristo es responsable como violador de la ley, como cualquier judío lo era en la antigüedad. Pablo, que es el apóstol de los gentiles, contestó una pregunta básica acerca de la validez de la ley en Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso es lo que Pablo escribió. ¿Y a quién le estaba escribiendo? No le estaba escribiendo a una población de judíos en Jerusalén. No, está escribiendo para romanos, ya que él, como israelita, pero también como apóstol de los gentiles, expresa estas instrucciones acerca de la ley, pero como válidas para judíos y para gentiles. Jesús, el Salvador y Maestro de todos los hombres, pone una aprobación final a la continuación de la ley moral de Dios que está escrita en la Torá. Y que quede claro, estoy haciendo énfasis en ley moral. ¿Por qué? Porque también había leyes rituales. Las leyes rituales, sí, esos estamos seguros que ya no están vigentes. Ya no tenemos que sacrificar corderos, ya no tenemos que circuncidarnos los varones y muchos otros rituales que habían en la antigüedad. Estamos hablando de la continuidad de la ley moral, que no es solo para judíos, sino que es universal. ¿Cuándo fue que Jesús proclama esta continuidad de la ley moral que está escrita en la Torá? En Mateo 5:17, cuando Jesús proclama: no penséis la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
mi querido amigo, hermano en Cristo, que ha considerado que ese código moral básico para la humanidad, los 10 mandamientos, era solo para los judíos, pues bueno, algunos así han enseñado, pero las escrituras no muestran ese camino. Las escrituras muestran que el código moral básico para toda la humanidad son los 10 mandamientos. Revíselo cuáles son esos 10 mandamientos y usted se dará cuenta que esos 10 mandamientos son importantes hasta el día de hoy. Todos los mandamientos, sin excluir uno solo de ellos. En nuestra próxima clase vamos a hablar de la ley del amor y ya con eso concluiremos esta declaración de fe que, como hemos dicho antes, está basada en nuestro libro de doctrina En esto creemos, aprobado por el Concilio Ministerial de Norteamérica. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.